Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una mini clase más. Yo soy Alex Ramírez Arballo y estoy aquí de pie frente a esa cámara con un gusto enorme. Y no es retórica, no es una simple exageración, ¿no? Para tener algo que decir. No, es algo que quiero comunicar. Me hace bien estar aquí. Casi lo olvido, la campanita, estamos ya en sesión. Y como siempre me hago a un lado para que tomes ahí un screenshot, una fotografía de pantalla, si es que se puede leer, porque bueno, las luces se entropecen un poco. Y traté de escribir un poco mejor porque mi letra es horrible, lo siento mucho. Vamos a hablar ahora sobre interpretación, que es una habilidad maravillosa, una habilidad que todos de manera innata practicamos, pero que podemos sistematizar, que podemos volver consciente para que nos ayude a ser mejores pensadores. Y no hay que tenerle miedo a esa palabra, hay que ser mejores pensadores críticos para tener una relación más productiva, más plena y más sana con la realidad. Pensar críticamente es un cortafuegos que impide que nos tomen el pelo, ¿verdad? Como hay tanta gente intentándolo hacer. Me hago a un lado pues para que vean ahí el screenshot y ustedes van a ver que se llama Saber Interpretar, le puse, pero no sé cómo vaya a quedar el título finalmente en el video. Como siempre, los 5 pilares fundamentales, y de ahí voy derivando algunos conceptos que voy a ir explicando de manera oral aquí delante de todos ustedes. Un saludo muy grande a toda la gente que de manera generosa han dejado algún comentario en alguna de las mini clases. Comentarios todos muy positivos, lo cual me entusiasma mucho y me sorprende a partes iguales. Que un humilde profesor esté hablando delante de una cámara y que esto allá en algún lugar muy lejano de donde yo me encuentro ahora, pues alguien tenga la delicadeza de escucharme y encima todavía, ¿no? Luego además me deje algún comentario, pues es muy estimulante. Bueno, vamos al grano para no prolongar demasiado. Vamos a hablar de la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Bueno, la interpretación es la inteligencia en acción. La interpretación no es algo que sea exclusivo de los humanos. Los animales tienen un nivel de interpretación, un nivel básico. Algunos animales, los cetáceos, por ejemplo, son mucho más sofisticados. Algunos córvidos también son endiabladamente buenos para interpretar. Los perros, los animales domésticos también interpretan, saben cuando estamos de buen humor, saben cuando estamos de mal humor, saben cuando viene la hora de la comida, en fin, cuestiones muy básicas, muy ligadas a la fisiología y a la supervivencia. Pero nosotros tenemos aquí el córtex prefrontal que nos permite desarrollar pues la teoría de los números o el idealismo alemán o qué sé yo, la novena sinfonía de Beethoven. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento de extremada sofisticación. Entonces nuestra interpretación de la realidad es muy igualmente sofisticada. Ahora bien, quiero empezar diciendo una cosa, ¿no? Si yo salgo y veo que vienen unas nubes pues de tormenta oscuras, así amenazantes, creciendo por el horizonte, pues yo digo, oye, puede que llueva o probablemente vaya a llover, ¿verdad? Estoy interpretando un elemento de la naturaleza, ¿sí? Aunque en este caso yo esté hablando de interpretación de, ¿dónde está? De acá, de textos, lo que supone una intencionalidad y lo que supone la acción humana. Pero quiero dejar de entrada claro que nosotros también, como los animales, podemos interpretar los signos de la propia naturaleza. No por nada los medievales pensaban que la naturaleza era un libro y decían, Dios ha escrito 2 libros, la Biblia y la naturaleza. Entonces pensaban que se podía interpretar. Creo que Alberto Magno decía aquello de que el trabajo del científico es leer lo que Dios ha escrito en la naturaleza. Esto nos lleva ya al pensamiento
metafísico, al pensamiento teológico más concretamente, pero yo no voy a hablar de eso, no aquí, no en este momento. Yo voy a hablar de textos humanos, pero ya mencionaré a qué me refiero concretamente con la palabra texto. Vamos antes a los elementos de la interpretación. Estos elementos de interpretación nos remiten a la noción de círculo hermenéutico. Yo hace mucho publiqué un video que resultó por alguna extraña razón muy viral, muy popular sobre el círculo hermenéutico. A ver, por acá, aquí se pone, yo creo que sí, ¿no? Por acá voy a poner el link, aunque no es cierto. Creo que yo no tengo la posibilidad de poner links cliqueables en el video porque este canal es un canal muy humilde. Bueno, lo voy a poner entonces en la descripción. Si te interesa indagar un poco más respecto a al círculo hermenéutico, puedes ver ese video. Bueno, entonces decía, los elementos que están aquí son, no de manera exhaustiva, pero de manera general sí, los elementos del círculo hermenéutico. Y voy a ir paso a paso tratando de explicar, tratando de desempaquetar, como se dice en inglés, la información que aquí se encuentra presente. Cuando yo digo texto, todo el mundo piensa en un libro o en texto escrito. Esto que está aquí es un texto. Es interpretable, es comprensible, hay sentido, sí. Pero hay otros tipos de texto, que no se olvide eso. Cuando hablo de texto no estoy hablando exclusivamente de texto escrito, ya lo explicaré cuando llegue al segundo punto. Primero, antes que haya interpretación, tiene que haber intérprete. La interpretación es una acción realizada por alguien. Y a ese alguien, a ese interpretante, le llamamos el intérprete, el ser que interpreta, ¿verdad? Bueno, ¿qué elementos necesita poseer el intérprete? Primero, necesita conciencia, conciencia de que yo estoy aquí, de que yo soy. Es lo más básico, lo más esencial. Si una persona tiene algún tipo de deficiencia psíquica, ¿no? Es una persona que tiene algún tipo de disminución psíquica, pues es mentally challenged, dicen acá, ¿no? O disabled, no sé cuál sea el término políticamente correcto, ¿no? Una persona que tiene alguna incapacidad mental, pues probablemente la persona no esté en disposición de comprender. ¿Por qué? Porque no tiene este punto de partida básico, fundamental, que es la conciencia de que yo estoy, yo soy y yo estoy siendo aquí, y que además soy un ser inteligente, que yo puedo comprender. Eso es fundamental, que el yo tiene, que el ser tiene como una de sus potencias la capacidad de asir la realidad a través de un acto que yo llamo interpretación, ¿sí? Bueno, entonces partimos de la conciencia. Después, no basta que sea consciente, además tiene que haber disponibilidad, ¿sí? Se trata de que yo quiera interpretar. Si tú estás, por ejemplo, en una clase de literatura y tienen que leer algún libro, como por ejemplo La montaña mágica, que es un libro, pues es un libro, un tocho, un libro gordote, pues a lo mejor no te apetece, pero como estás en una clase, pues vas a tener que leerlo a la fuerza. Pero tú de entrada no tienes disponibilidad. Lo haces porque no tienes remedio, porque hay un elemento ahí de coacción, ¿verdad? Pero digamos que en términos de libertad, uno tiene que tener la disponibilidad. Yo quiero aprender. Bueno, si tú estás en la clase de literatura, estás ahí por tu propia voluntad, quiero creer, ¿verdad? Entonces hay ya un signo de disponibilidad. Yo puedo leer, yo puedo interpretar, y yo tengo la disponibilidad de hacerlo. Estoy hablando de atributos del intérprete. El tercer elemento es de orden, digamos, técnico, práctico, y es el lenguaje. ¿Ya? Digamos que digo yo aquí, yo tengo la capacidad de interpretar, yo tengo la capacidad de leer un texto, tengo además la disponibilidad, es un ejercicio que a mí me fascina y me encanta y lo voy a hacer. Pero resulta que me ponen enfrente un libro en alemán y yo de alemán no entiendo nada. No conozco el lenguaje, por lo tanto no voy a poder realizar
la interpretación. No soy un intérprete, no cuento con las habilidades necesarias para poder interpretar. ¿Estamos? Bueno, vamos aquí a lo que llamo the framing zone, ¿no? La zona del enmarcado, ¿no? De las perspectivas. ¿Cómo traduzco esto yo a unas frases un poco más efectistas y concretas? Sé que soy, sé que estoy siendo, la conciencia. Sé que quiero, además tengo interés y disponibilidad, y sé que puedo, sé que cuento con los atributos necesarios para que esa interpretación tenga o se lleve a cabo. A ver, ahora bien, hago una pausa aquí. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿De qué me estás hablando, Alejandro? Te estoy hablando de una habilidad fundamental para todo. Para todo. Si tú que me ves porque tú perteneces al mundo de la empresa, como pertenezco también yo, ¿sí? Entenderás que una habilidad fundamental es la habilidad de saber comprender la textualidad. Yo que estudio la cultura organizacional, es fundamental. Trabajar con personas es leer constantemente la textualidad, una textualidad que no es escrita, sino performativa, es decir, de actuación, cómo se desempeña la gente. Yo tengo que tener la sensibilidad y una palabra que me encanta, que viene de los escolásticos, tengo que tener la sutileza. La sutileza para comprender. ¿Por qué? Porque el interpretar es un acto sutil. ¿Estamos? Bueno, entonces, quien tenga conciencia de todo este aparato intelectual va a poder vender mejor, porque va a poder interpretar mejor la relación de la compra y venta y de la persuasión y de la seducción que son necesarias. Va a poder operar mejor, va a poder administrar o gestionar mejor un negocio, ¿sí? Va a poder entender mejor a su clientela. Gracias a este concepto organizado, sistemático. El problema es que damos muchas cosas por sentadas. Ah, sí. Oh, sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos quedamos en este nivel. Nos quedamos en el nivel del prejuicio. Y vivimos en virtud de nuestros prejuicios. Es decir, nos desentendemos de la realidad. No nos importa la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad va a ser lo que yo quiera. Y a mí me parece, salvo tu mejor opinión, que esa es una pésima idea. Sobre todo cuando hay dinerito de por medio. Estoy apostando a caballo perdedor. Bueno. Vamos a regresar entonces aquí al pizarrón. Vamos al segundo punto. El segundo punto es el texto. El intérprete es la persona. El texto, ¿qué es el texto? Bueno, el texto, yo les digo siempre a mis estudiantes, es un artefacto, es una situación, es una actuación. Artefacto, situación o actuación. Cargada de sentido, como lo vamos a ver. El texto de entrada es delimitado, es fundamental. Yo interpreto un artefacto, ¿sí? Una acción o una situación delimitados, siempre. ¿A qué apunto con esto? No se puede decir, yo quiero entender cuál es el sentido de la vida. Eso es demasiado general. Yo quiero saber cuál es la razón de ser del arte. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la razón de ser del universo? Son lecturas totalizantes y que superan por mucho la capacidad humana de cada uno de nosotros. Entonces el texto es delimitado. ¿Qué es el texto? La montaña mágica, ¿sí? El ser y el tiempo, Dios guarde la hora, qué sé yo, Don Quijote de la Mancha, una película, ¿sí? El desempeño de mi equipo de producción durante Q1 y Q2. Ese es un texto. El gerente de producto, ¿no? De un producto determinado, a ver, como este, que tengo aquí, agua mineral. Tiene que leer e interpretar una serie de procesos, es decir, un texto performativo. ¿Está funcionando bien o no está funcionando bien? El pequeño microempresario que está vendiendo, digamos, por internet, está vendiendo, qué sé yo, productos que ella o que él elabora, ¿sí?
Si no sabe interpretar la actualidad de su negocio, está perdido. Es como un fotógrafo que quisiera tomar fotos sin ver por la mirilla, ¿no? O que no tuviera su cámara una mirilla, está ahí pues al azar y chance y pega, ¿no? Como se dice vulgarmente, y capaz que por ahí sale una buena foto. Pero no se trata de eso, se trata de que utilicemos nuestras potencias intelectuales humanas para ser auténticos intérpretes. Entonces el texto tiene que ser un texto delimitado. Hay que delimitar el texto. Estoy tratando de comprender X, Y o Z texto. Tiene que haber intencionalidad, muchachos. Tiene que haber un elemento de expresión propio en el texto. El texto está queriendo decir algo y lo dice, aunque quizás yo no lo comprenda. Entonces por eso se necesita la participación de mi voluntad para poder interpretar ese texto. Yo quiero entender ese texto, por ahora no lo entiendo parcialmente. Voy a hacerme de los saberes y de las herramientas necesarias para poder interpretar ese texto, porque yo sé que ahí hay una intencionalidad. Yo recuerdo mucho hace mucho tiempo cuando yo estudiaba, iba a ser ingeniero agrónomo, casi termino, me faltó un año. Y en una clase, me acuerdo que era una clase de química inorgánica. Y el profesor, que era un tipo así muy dicharachero, un día llegó y nos trajo unas copias. Y las copias pues estaban en inglés. Y estoy hablando de hace mucho tiempo. Y estoy hablando de México. Y algunos se quejaron, ¿no? Oiga, profe, pues no entiendo, está en inglés. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Y él dijo, a mí no me interesa, ahí hay información. Si a ustedes les interesa acceder a esa información, lo van a conseguir de algún modo o de otro. Buenas tardes, hasta pronto, chao. Y se fue. Y tenía razón, ¿verdad? ¿Por qué? Hay intencionalidad, aunque yo en ese momento, bueno, las personas, yo sí leía inglés, pero las personas no tenían el conocimiento del lenguaje del propio texto, ¿ya? Bueno, entonces, además de intencionalidad, que tiene que ser parte de la naturaleza del texto, tiene que haber sentido, esa palabra tan rica, tan humana, tan necesaria. En una era del sinsentido como esta, vamos a resistir desde el sentido, que no es violento ni belicoso, ni mucho menos, es generoso, es humano, es empático. Bueno, dicho esto, pasamos a la columna 3. ¿Qué es lo que he dicho aquí? Lo parafraseo. Digo que el texto es acotado, que tengo que acotar el texto. Nadie se puede comer el mundo a mordidas, ¿no? Voy a trabajar en esto. Y eso es parte de la metodología. Estoy preparando otra mini clase en la que quiero hablar de la metodología, aunque la clase anterior, una de las mini clases anteriores hablé sobre sistema, ¿no? Bueno, eso es metodología, pero quiero ir más a detalle, cómo organizar mejor mi tiempo, cómo organizarme porque estoy trabajando en mí y hay que trabajar en nosotros, hay que trabajar en lo que Dios nos puso aquí, con la misma fuerza, con la misma disciplina y con la misma convicción con que algunos trabajan su cuerpo en los gimnasios, su alimentación, ¿verdad? Cuando se ponen ahí a dieta y que la dieta X, la dieta Y, me parece muy bien. Están cuidando de su existencia. Pero esta parte de aquí, que es la parte intelectual, que es una parte fundamental, pues se ignora. El texto es agotado. El texto dice algo, el texto comunica, aunque yo de entrada no lo pueda saber. Ahora, la naturaleza de los textos. No voy a entrar en detalles hermenéuticos, filosóficos, no te voy a hablar del icono, no te voy a hablar, no. Te voy a hablar directamente del texto como algo general. El texto dice algo, y ese algo que dice puede ser simple o complejo. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú vas conduciendo tu vehículo y ves que el semáforo se pone en rojo, tú te detienes, porque tú sabes que esa luz roja significa alto. Te está indicando una acción que debes cumplir de acuerdo al pacto social.
de la comunidad a la que tú perteneces. Si tú violas esa regla, estás violentando el pacto social y mereces un tipo de castigo. Vas a recibir ahí una multa y vas a tener que pagar dinero, y si eres reincidente, pues algo más, ¿no? El texto dice algo, pero para determinar que esa luz dice que yo tengo que detenerme, yo no tengo que recurrir a todo este aparataje intelectual. No, es muy sencillo, es un texto unívoco, se dice, es decir, que se explica a sí mismo. La mayoría de los textos no lo son. Entre más complejo el texto, más complicado, obviamente, puede ser para mí por la multiplicidad de partes que lo constituyen, el proceso de interpretación o de lectura. Y lo otro que decía es que el sentido se encuentra como parte del texto y supone experiencia, dirección y racionalidad. Yo tengo que sentir el texto. Yo tengo que experimentar el texto. Por ejemplo, si tengo la montaña mágica, pues tengo que abrir y leer, ¿no? Si me mandan un texto, pues suena aquí, veo aquí el teléfono, así que ya llego, ya voy, lo que sea. Hay un texto que estoy interpretando y que estoy percibiendo con los sentidos. Si alguien me habla aquí, pues estoy percibiendo también con el oído. ¿Sí? Si una persona, por ejemplo, si yo me paro en una fila y la persona se hace un poco hacia adelante, digo, ay caramba, quizás me acerqué demasiado y la persona se incomoda, ¿no? El cuerpo entero comunica también, no es necesario ni hablar siquiera, ¿no? Para expresar. En este caso estamos hablando de textos de orden performativo. Bueno, ahí está. Tenemos los textos se experimentan, los textos tienen dirección, apuntan hacia algo porque quieren decir algo, porque hay intencionalidad, y los textos tienen racionalidad. ¿Sí? Los textos tienen un orden lógico que es transferible y que es cognoscible. Por ejemplo, la sintaxis de una oración, pues es común a todos los hablantes de esa lengua. Sabemos que la forma más básica es sujeto, verbo y complemento, ¿no? O el objeto. Así que esa gramática core, esa gramática fundamental se encuentra aquí en el cerebro del Homo sapiens sapiens. Entonces sabemos que siempre hay alguien que hace algo, ¿no? Juan lee un libro, ahí está. La forma más básica y más racional de expresar nuestra relación con el mundo y nuestra relación entre nosotros. Bueno, pasemos al tercer punto, que es el prejuicio, que es un punto algo problemático. Algunos le llaman preconcepto porque la palabra prejuicio tiene mala prensa, ¿no? Se piensa que el prejuicio es algo negativo. Es una generalización que deviene en ocasiones en cliché, sí, pero no es negativo per se. Lo negativo no es que exista el prejuicio, porque el ser humano no puede sino pensar a partir de prejuicios. Lo negativo es aferrarnos a ellos, ¿sí? Y después de que nos ponen ahí en la jeta, nos confirman que hemos estado equivocados y que nosotros insistimos, no es así, es así. ¿Por qué? Porque lo digo yo y porque me sale de mis 2 riñones. Bueno, eso es pura estupidez, es absurdidad, ¿no? El prejuicio es punto de partida. El prejuicio lo que implica el prejuicio es una idea que nosotros tenemos sobre algo. ¿Sí? Yo antes de leer un texto, yo digo, este texto va a estar divertido. Este texto va a estar bueno. ¿Por qué? Pues porque yo he tenido antes experiencias semejantes. No estamos inventando la rueda cada día. No necesitamos hacerlo. Por eso tenemos memoria. Tenemos una memoria interna que nos habla de lo que hemos vivido, que nos guarda ahí las experiencias por las que hemos atravesado en la vida, ¿verdad? Entonces, el prejuicio se nutre de nuestras experiencias previas. Por ejemplo, si tú has ido a un restaurante, por poner un ejemplo muy básico, muy simple, si tú has ido a un restaurante 1 y 2 veces y hasta 3 veces y has tenido una mala experiencia en ese lugar, porque quizás el servicio es malo, pues seguramente con toda razón tú dirás, cuando alguien te invite a ese lugar, no, mejor vamos a otro lugar. ¿Por qué? Porque la experiencia anterior te ha formado un prejuicio. Un prejuicio bastante sólido en este caso. Ahora, imagínate que un día vas porque no te queda otro remedio y de pronto descubres
que aquello ha dado un vuelco tremendo, y ¿no? Un giro de 180 grados. Y aquel lugar la comida es maravillosa y la atención en aquel lugar es portentosa porque hay un nuevo management, nueva gerencia. Bueno, ahí en este caso tu prejuicio ha sido echado por tierra. ¿Ya? No es que tú hayas estado equivocado. Tu prejuicio estaba perfectamente justificado, pero la realidad, que no se nos olvide, muchachas, muchachos, es una realidad siempre cambiante. Y el estar abiertos a la realidad no significa tragar todo, no significa comulgar con ruedas de molino, no. Estar abiertos a la experiencia de la realidad y ser flexibles es entender que a partir de mis prejuicios yo voy y ejerzo una lectura y llego siempre a conclusiones, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, conclusiones necesariamente temporales o, ¿cómo se dice? No temporales. No, ¿qué es lo contrario de permanente? ¿No? Provisionales, eso es, provisionales. ¿Por qué? Pues porque no somos dioses. Solamente Dios conoce todas las causas y los efectos, porque acaso Él sea todas las causas y los efectos, pero tú y yo somos simples peatones. El prejuicio se afinca, además de la experiencia, en la tradición. En la tradición. A mí me da mucha risa esa gente que dice, a mí me ha pasado, sobre todo yo que me expongo en redes sociales, que de pronto me dice, eso lo estás diciendo porque leíste ahí un librote. Lo importante es pensar, piensa, atrévete a pensar por ti mismo. Y la gente que me dice eso se queda tan campante, como si hubiera dicho algo muy, muy trascendente, cuando en realidad no han dicho sino una necedad, pues una tontería. Nosotros nos afincamos en la tradición. Por eso tenemos centros de investigación, universidades, bibliotecas. Por eso no tenemos la necesidad, decía ayer o antier, de inventar el cálculo diferencial porque ya fue desarrollado. ¿Para qué voy a tratar de hacer algo que ya está hecho? Yo tengo que tomar la estafeta y llevarla al siguiente nivel, hasta la siguiente posta. Esa es la tradición. La tradición no supone que tengamos que conservarla así inmaculada, intacta. No. ¿Por qué? Porque el entorno histórico y material cambia. Somos seres que devienen en la historia. Las circunstancias cambian. Entonces, nosotros tenemos que adaptar nuestros conocimientos tradicionales a través de un acto de innovación. Por eso decía, hay que ser flexibles a la realidad y hay que tener voluntad de lectura y relectura y relectura y relectura, así hasta que nos muramos. ¿Verdad? Entonces, el conservador, que es conservador en muchos aspectos de su vida, así radical, lo que sucede es que se aferra a la tradición porque tiene un miedo enorme al cambio. Lo amenaza el cambio, lo siente como una amenaza. Tiene pavor de lo desconocido. ¿Por qué? Porque no confía. No confía en el poder de la inteligencia humana. No confía en Dios. No confía en la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a las circunstancias. La prueba de que la noción conservadora, tradicionalista de las cosas no puede sostenerse en sí misma es que si los primeros hombres hubieran sido uber conservadores, pues a estas alturas no tuviera esta cámara enfrente y estuviéramos ahí, pues estuviera labrando quizá algo ahí en piedra o qué sé yo, danzando en torno al fuego ahí semidesnudo. Por favor. Bueno, y el tercer punto del prejuicio es, como ya lo dije, entender que se trata de un punto de partida. El peor error, que es un error no solamente intelectual, sino ético, es abrazarme a los prejuicios. Los prejuicios que se sujetan fuertes se incendian y te queman y terminas sujetando una brasa, ¿no? Que te chamusca la mano. Bueno, vamos a la tercera columna. Vamos a meterle un poquito de velocidad aquí. ¿Qué significa todo esto del prejuicio? Bueno, el prejuicio se nutre de lo vivido, de mis experiencias únicas, intransferibles, irrepetibles de este yo, Alejandro, de mi hora y de mi tiempo, de lo aprendido, sí, porque una de mis experiencias es el estudio, la lectura. Esa es una experiencia también, ¿no? O sea, ciertamente yo derivo de mi experiencia en el trato con otras personas
ciertos saberes, ¿no? Ciertas formalidades, ciertas intuiciones. Pero lo más importante, lo más sofisticado, no se deduce de mi observación directa de la realidad, sino del estudio. Por eso esas personas que insisten en aquello de piensa por ti mismo, no seas borrego, ni sigas lo que te dicen los libros, pues están diciendo una soberana estupidez, porque con perdón, pero esto supone que, imagínate, pues yo tengo que ir a calcular ahí cuál es la aceleración de los objetos hacia la Tierra. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿para qué voy a hacer eso si ya está ahí listo? Ya lo sabemos. Eso me recuerda a la novela 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? Que en algún momento el fundador ahí, que era José Arcadio Buendía, que le entraban estas chifladuras, ¿no? Y se metió ahí a su laboratorio alquímico y estuvo no sé cuántas semanas casi sin comer. Y salió hecho un energúmeno pestilente ahí con los pelos parados. Salió con los ojos así abiertos como platos, incrédulo ante lo que acababa de descubrir. Tenía un montón de cálculos ahí sobre su mesa de trabajo y dijo: es redonda, como una naranja. Se refería a la Tierra. Había llegado a la conclusión de que la Tierra era redonda, lo cual habla de que era un tipo sumamente inteligente, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente no hay necesidad de tratar de ir a corroborar con nuestros propios medios que la Tierra es redonda, salvo por un grupo de mentecatos ahí que dicen que somos una especie de pizza voladora, ¿no? En fin, cada loco con su tema. El punto número 3, o el enmarque tercero que tengo aquí, es el de lo concluido, ¿sí? Todo prejuicio es siempre el resultado de una conclusión. ¿Por qué? Por eso se llama círculo hermenéutico, porque no se detiene nunca. Mi prejuicio es llevado a la lectura, después lo testo, lo pruebo y llego a una conclusión que se convierte en un nuevo prejuicio, es decir, en un nuevo punto de partida. Es lo concluido. Yo por hoy concluyo esto. Bátimo decía eso con base en mi experiencia, con esa voz que tenía, con base en mi experiencia, con lo que yo sé, yo concluyo esto. Bueno, muy bien. Pero hay que ir un poco más allá, ¿eh? Hay que ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque nunca paramos de interpretar. Vivir es interpretar. Tratar de conocer es vivirla. Y nuestro apetito de querer comprender es tan potente, tan necesario como nuestro apetito de manjar, ¿no? De meterle a la bodega las proteínas y los carbohidratos que sean necesarios, ¿no? Bueno, pasamos al punto número 4, que es la lectura. Tenemos a alguien que interpreta, tenemos a un texto, tenemos que este alguien tiene un punto de partida. ¿Por qué? Porque tiene una serie de experiencias, pertenece a una tradición y está más que listo porque tiene disponibilidad y conciencia de sí, además domina el lenguaje. Todas las piezas están en su sitio. ¿Cuál es el segundo punto? Yo le llamo la lectura, que es el acto mismo de la interpretación, que es ese acto supremo en el que el texto se encuentra con la persona. Hay una novela que se llama Stoner y creo que el autor se llama John Williams. Tengo aquí el teléfono y me da, perdonen ustedes la majadería, pero me da una comezón. Sí, porque no me acuerdo del autor. Sí, John Williams. Estaba bien. Y en esta novela... es una novela maravillosa, corta, te la recomiendo. En esa novela, el autor, el personaje principal, que es este señor de apellido Stoner, es un joven, empieza la universidad, sus padres lo mandan a la universidad, tienen un pequeño feudo, hay unas tierras, y lo mandan a estudiar agronomía. Y está ahí estudiando en una clase de estas de Gen Ed, le llaman aquí, esas clases que no son de tu campo de estudio, pero que tienes que tomar, que es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, quien estudia ciencia tiene que tomar humanidades y quien estudia humanidades tiene que tomar unas clases de ciencia para que pues tengas una experiencia de otros campos del saber.
Entonces estaba el bueno de Stoner en una clase de un profesor que lo sedujo, un profesor que daba una clase sobre Shakespeare, ¿no? Y entonces Stoner recordaría cómo aquella tarde, una tarde de un calor sofocante, abrieron las ventanas y estaba el profesor hablando y en un momento volteó y le dijo a él, Shakespeare le está hablando a través de los siglos. Y al pobre de Stoner pues casi se le caen los calzones, los calzoncillos al suelo de la conmoción que le provocó aquello, ¿verdad? Pues ese profesor teatral y vehemente no se equivocaba. ¿Por qué? Porque los textos se expresan, los textos contienen, por eso yo hablaba de artefacto, ¿no? En inglés se llama device, ¿no? Es a meaningful device, digo en mis clases a mis estudiantes. Don't forget, a text is a meaningful device. Es un artefacto pletórico cargado de significado. Entonces, esa significación es lo que yo llamo la expresión del texto. Hay una direccionalidad, hay un sentido, El texto está queriendo ser interpretado, nos está seduciendo, nos está lanzando influjos para que nosotros nos aboquemos al acto de la interpretación. Bueno, entonces este texto se expresa, tiene una intencionalidad, lo hablaba yo acá, que fue depositada ahí por su autor o su autora, ¿se entiende? Entonces, yo como lector lo que hago es proyectarme. ¿Qué es lo que proyecto? No me arrojo en vacío, no hay interpretaciones en vacío. Yo me arrojo desde mis prejuicios, por eso son tan importantes los prejuicios, porque me colocan en una posición de saber y de poder interactuar. Yo estoy negociando con el texto y mis fichas son mis prejuicios. Entonces, cuando yo entro al círculo de la lectura, al coso de la lectura, lo que hago es, bueno, aquí van mis prejuicios y me abro sensiblemente, con sentido, me abro a la expresión del texto. Y ahí es donde ocurre la magia de la lectura. ¿Por qué? Porque hay un contraste. A este contraste le llamo yo la lectura, ¿sí? Quienes nos abocamos a leer todos los días y que lo hemos hecho por muchos años, digamos que operamos todo esto que estoy explicando, pero de manera instantánea, intuitiva. Sí, esto va así. Tratamos de hacer proyecciones. Va a terminar así, va a pasar esto, va a ser esto, se refiere a esto. Estamos lanzando hipótesis interpretativas que el propio texto se encarga de confirmar o de desmentir, ¿verdad? Eso es lo normal. Lo normal es que mis hipótesis interpretativas, mis interpretaciones sean a la par desmentidas y confirmadas. O sea, parcialmente desmentidas y parcialmente confirmadas. A eso me refiero, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Bueno, creo que lo expliqué con cierta claridad, ¿no? Que me arrojo al texto. A esto le llamo proceso abductivo. La interpretación es abductiva, no es ni inductiva ni deductiva, es abductiva, que es las dos cosas, ¿sí? La inducción supone que vamos de lo particular a lo general y la deducción que va de lo general a lo particular. Nosotros deducimos de una gran verdad, ¿no? En cambio, en la inducción nosotros concluimos una gran verdad con base en una serie de acumulación, es acumulativa pues, de indicios de particulares, siempre, ¿sí? Pero la abducción es otra cosa. La abducción no opera igual que las ciencias naturales. La abducción opera de otra manera. La abducción supone que este choque entre la expresión y la proyección es dinámico. Y el ejemplo que yo pongo es este, que es el que mejor he podido pues, crear, ¿no? Imagínate que tú eres un piloto de unos de estos jets, ¿no? Supersónicos. Y tienes que aterrizar tu aparato, tu avión, en un portaaviones. Entonces el portaaviones se está moviendo a cierta velocidad, pero en un eje, ¿no? En el eje digamos, de las X, pues, ¿no? Va avanzando, pero también sube y baja. ¿Por qué? Porque está flotando en un líquido. ¿Estamos? Entonces,
hay un movimiento que, por ligero que sea, afecta la posición y tu maniobra de aterrizaje. Entonces, estos aparatos, cuando se van acercando, están calculando y recalculando. Eso es la lectura, es un proceso de recalibrar constantemente, y a eso Peirce le llamó el método abductivo, que a mí me da mucha risa porque esto de abducción suena a los extraterrestres, ¿no? Que dice el folclore, se llevan a algunos ahí, todos los sacan de su cama y se los llevan. Bueno, entonces me arrojo al texto a través de un proceso abductivo. Pero yo estoy proyectando, el texto está expresando y entre ambos estamos negociando. Estamos en esta especie de danza, este ir y venir. Es decir, nos estamos comunicando. Eso pasa también en la interacción entre las personas. El texto es emanación de sentido. A eso le llamamos significado. Saussure ya hablaba de significado, ¿no? El texto emana sentido. Si no hay sentido, por ejemplo, imaginemos los poemas más locochones, ¿no? más desmecatados del surrealismo. Bueno, ahí no hay sentido, hay arbitrariedad, hay una acumulación caótica, hay una expresión arbitraria, pero hay otros elementos que los vuelven arte, ¿no? Hay ritmo, ¿sí? Hay ritmo, hay musicalidad, ¿sí? Y hay lo que un teórico español de apellido Busoño hablaba, la impresión psíquica, ¿sí? Nos provoca un efecto estético, incluso el absurdo, ¿ya? Pero no estamos hablando de todas estas chifladuras, estamos hablando de un texto que evidentemente tiene un significado, que es traducible, que es comprensible, y que, digamos, se mantiene dentro de los márgenes de lo razonable, ¿sí? El tercer punto aquí es, cuando hago el contraste, cuando estoy haciendo la lectura, es justificable, y aquí está el detalle, como decía Cantinflas, es justificable. ¿Hasta qué punto puedo continuar con mi prejuicio? Por eso los medievales hablaban, los escolásticos hablaban del arte sutil. Tengo que ser sutil y además honesto. Hay un elemento ético en la interpretación, porque yo tengo que determinar en qué momento yo voy a tener que renunciar a un prejuicio. Y eso no nos gusta porque el ego, dicen los psicólogos, pues es un hijo de la guayaba, ¿no? Es insistente y cada vez que se siente amenazado, actúa con violencia. Entonces yo te invito a que no seas un sujeto egótico, ¿no? Yo quiero ser el primero, me comprometo a ello. Hasta aquí llego, hasta aquí se sostiene. Ayer pensaba esto, pero hoy en la lectura pienso esto otro. Yo leo el Quijote una vez al año, ya lo he dicho aquí muchas veces, ¿no? Yo lo leo en el mes de julio. Yo lo he leído 14 veces. Este año que va, pues este 2025, lo he leído por la ocasión 14ª. ¿Y saben qué? Hay pasajes enteros que no recuerdo haber leído. O momentos que yo creía había dicho tal palabra y no hay tal. Como por ejemplo hay un momento en el que Sancho y el Quijote están buscando a Dulcinea, a la supuesta Dulcinea en su pueblo. Llegan muy temprano y está muy oscuro todavía y no ven muy bien. Apenas empieza a amanecer y ven ahí lo que ellos creen que es un castillo. Dice Don Quijote, ahí debe vivir mi amada Dulcinea. Y avanzan y cuando se acercan se dan cuenta que no es un castillo, que es la iglesia, que es el templo, ¿no? Y entonces ahí dice el Quijote, con la iglesia hemos dado. O el Sancho, no recuerdo quién lo dice. Con la iglesia hemos dado. Y mucha gente dice, con la iglesia hemos topado. Creen citar, pero están citando mal. No dice hemos topado. Dice con la iglesia hemos dado. El sentido de la frase es exactamente el mismo, ¿verdad? Pero nosotros como lectores olvidamos. Por eso la relectura es acaso más importante que la lectura. Y ya voy a terminar, muchachos, porque hoy he trabajado mucho y esto que estoy haciendo aquí es, ¿cómo se llama? Por amor al arte, ¿no? Y ya me doy cuenta cuando me escucho en el video que se me va la voz, pues no se hagan viejos, ¿no? Si tú que me estás escuchando eres joven, no cometas la torpeza que he cometido yo de hacerme viejo. Quédate joven para siempre. Bueno, la conclusión.
Intérprete, texto, prejuicio, lectura y lo último es la conclusión. ¿Qué con esto? Esto no es un mero ejercicio de onanismo intelectual, no. Estoy hablando de algo práctico, extremadamente práctico, de llevar mi conciencia absoluta al acto de interpretación porque quiero comprender y quiero incidir en esa realidad. Y entre más yo comprenda esa realidad, mi incidencia en la realidad va a ser más efectiva. No se olviden, yo soy un sujeto extremadamente pragmático. Hablo de dinero, hablo de negocios, vengo del mundo del business, pero también de las humanidades. Entonces, estoy tratando de realizar ahí un maridaje, ¿no? Que sea fructuoso, que sea efectivo. Bueno, vamos a ver, conclusión. Después de que ya se realizó aquí el contraste, yo tengo 3 opciones. Primero, la afirmación. En el mundo posmoderno, de la academia posmoderna, de los teóricos posmodernos, dicen, hombre, no podemos concluir nada. Y yo les digo, pero ¿cómo no? No, fíjese usted que no podemos concluir nada. Lo más que podemos hacer es llegar a tener una experiencia. Una experiencia. Mire usted qué interesante. Pues a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es llegar a una afirmación. Yo, después de haber leído esto, llego a tal conclusión. Imagínate que tú estás en management, ¿no? Y tienes que hacer un análisis, tienes toda la información, tienes un equipo de trabajo y no llegas a una conclusión. Le dices ahí a tus jefes, mire usted, mire señoras, ha sido una rica experiencia. Pues te van a dar una patada en el trasero y te van a echar a la calle. Porque hay que tomar decisiones y las decisiones han de tomarse con la mejor información, con la inteligencia, ¿no? No me refiero a la inteligencia como una facultad del espíritu, me refiero a la inteligencia como este aparato de los estados, pues, ¿no? O de las corporaciones, con la mayor inteligencia, con la mayor, los mayores datos posibles, ¿no? Objetivos. Y a partir de esto yo voy a tomar una decisión que yo le llamo una afirmación. Tenemos que vender tales acciones. Tenemos que sacar este producto en el fall del año que viene, en el otoño del año que viene, no en la primavera. Esa es una afirmación. ¿Por qué? Porque estoy concluyendo algo en virtud de haber pasado por todo este proceso. Ahora bien, a la afirmación le tiene que seguir una justificación puntual. No es que yo diga, a mí se me hace que mejor nos esperamos, ¿no? Como dicen pues mucha gente, ¿no? Mucha gente, no solamente me refiero a la gente que no tiene una formación, ¿no? Una educación formal, no. En cualquier ámbito vamos a encontrar esto, en cualquier ámbito. En el más sofisticado, en las universidades más sofisticadas del mundo, vamos a encontrar gente que va a repetir esto. ¿Por qué? Porque somos humanos. A mí se me hace que es así basado. Gente que afirma algo, pero se aferra, nunca trasciende su lectura, no es capaz de llegar a este punto y decir, justifico esto de tal y cual manera, A, B, C y D. Si no soy capaz de justificar lo que estoy diciendo, me estoy haciendo tonto. Y no es mi intelecto el que está hablando, sino mi ego. Y por último, esta parte es tan importante, muchachos, es tan importante, la propuesta. ¿Qué más? Por eso se llama círculo de, ¿cómo se llama? Círculo hermenéutico. Voy a rayar aquí. ¿Por qué? Porque imagínate así, ¿no? Con las cabezas de las flechas formando una espiral, ¿sí? ¿Por qué? Porque la justificación, la afirmación y la justificación va a ser de nuevo el punto de partida. Es decir, toda conclusión que yo haga en este momento es mi nuevo prejuicio. Y a partir de aquí yo puedo establecer una propuesta. La inteligencia se excita como un montón de pirañas ahí en un charco, ¿no? Cuando les arrojan un trozo de carne. La inteligencia se emociona con estos retos. Bueno, ya llegué a esta conclusión, a esta afirmación, la he justificado de tal o cual manera. Ahora, ¿cómo puedo avanzar? ¿Qué puedo hacer con esta información? ¿Cómo puedo llevarla al siguiente nivel? ¿Qué puedo hacer? Bueno, sobre esta área, sobre este saber concreto, concluimos esto, ¿sí?
¿Cómo esta experiencia me puede servir en esta otra área? ¿Son trasladables, sí o no? Ah, bueno, vamos a ver, vamos viendo, vamos adoptando la actitud de los científicos. Esto no es ciencia, que quede claro. Esto que estoy diciendo yo es un reduccionismo, una simplificación de un conocimiento teórico filosófico profundo, ¿sí? Del que yo no estoy hablando. Yo estoy aterrizando, entresacando aquello que yo creo es importante difundir en redes sociales y que creo es una poderosa herramienta para todas las áreas del saber humano, porque tengo la obsesión que el conocimiento académico escolar más serio, más profundo y más duro salga de sus claustros, salte por encima de los muros de las universidades y vaya a dar a donde tiene que dar, que es aquí, a la calle, donde está la gente, donde está la vida. Bueno, ¿qué puedo hacer con estas propuestas? Ya quedó claro, ¿verdad? Y concluyo con estos 3 puntos de aquí del lado derecho. Cuando yo llego a una conclusión, tengo que afirmar, ahora sé esto. Ahora puedo explicarlo así. Y la parte final que se corresponde con la propuesta es la más maravillosa de todas. Se me ocurre esto. Y entonces, ahí, muchacha, muchacho, volvemos a empezar. Me detengo. Espero que lo que acabo de hablar haya sido de utilidad para ti. Hago un gran esfuerzo por poder contribuir, aunque sea con un poquito, a que tu lectura del mundo, a tu capacidad de aprender el mundo mejore, para que adoptes una actitud crítica, para que no te hackeen la cabeza, cualquiera y quien sea, para que reacciones desde tu experiencia, desde tu capacidad, desde tus intereses, desde tu voluntad, aferrado a esto es saber tradicional, ¿sí? Y que es práctico y que es aplicable. Vamos a hablar de esto con seriedad en todas las áreas del saber. Yo a los del traje, a los del cabello engominado, a los de business, a los de los negocios, yo les hablo de estas cosas. Y yo creo que aquí hay una ventaja comparativa, una ventaja competitiva que ha sido desdeñada tradicionalmente. Las empresas, grandes o pequeñas, son muy conservadoras. Se afianzan, se apalancan en sus prácticas. Y dicen, si hemos dominado el mercado con base en estas prácticas y vas a venir tú tarado aquí a darme clases, pues buena suerte. Porque les van a comer el mandado. Porque las empresas que han desaparecido por no haberse atrevido a asumir perspectivas distintas frente a la realidad. Si no me creen, pregúntele a Blockbuster, por ejemplo. ¿Dónde quedaron? En fin, eso es todo. Te invito para que te suscribas. Muchas gracias. Suscríbete, déjame un mensaje, dime desde dónde me escuchas. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Eres un héroe, una heroína. Dime desde dónde me escuchas, comparte, dale clic a la campanilla, como esta, con la que ya clausuramos la clase de hoy. Y nada, eso es todo. Sigamos caminando. Te invito para que seas parte de esta familia. Pequeñita, es pequeñita. Ah, pero qué calidad tiene. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.